Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Dani, hola Margaret, hola Aleja, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Valeria, hola Juan Carlos, Jesús, ¿qué tal? Acá nos están mandando saludos desde Ancash, ¿cómo estás, Caleb? Alejandro, ¿qué tal? ¿No se escucha? ¿Me pueden escuchar bien? Creo que sí me escuchan, ¿no? Ya, perfecto. ¿Cómo está Franco? Vladimir, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, creo que ya hay varias personas conectadas, así que podemos pasar a discutir la coyuntura, los hechos de los últimos días, que la verdad es que son muy preocupantes. Es una pena llegar a nuestro bicentenario en estas condiciones y con el gabinete que ha nombrado Pedro Castillo. Creo que hubo tal vez un poco de ingenuidad o optimismo por parte de muchas personas que apostaron por él y finalmente terminó siendo lo que él decía que era. Estamos siendo gobernados por un partido que es marxista-leninista y creo que lo lógico era que íbamos a tener un gobierno marxista-leninista. Ya estamos en esta situación, creo que en este momento eh, lo más importante es unirnos para poder enfrentar esta amenaza, porque es una amenaza. Está amenazada nuestra libertad, está amenazada nuestra democracia, está amenazado el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las próximas generaciones. Y creo que para poder salir de esto, lo que vamos a necesitar es dejar atrás las diferencias políticas, las pugnas que hemos tenido durante esta campaña y unirnos para poder enfrentar esto y idear una estrategia inteligente que nos lleve a ganar esta batalla en contra del comunismo y en contra del totalitarismo, porque la verdad es que lo que vamos a enfrentar es un gobierno totalitario. Eso ha quedado clarísimo, no solo tras el discurso de Pedro Castillo el 28 de julio, sino tras el nombramiento de su nuevo gabinete, ¿no?
¿No se escucha? ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora me escuchan? Creo que estoy teniendo problemas de conexión. Bueno, ahora sí, básicamente resumiendo lo que estaba terminando de decir, es que creo que la vacancia sí es una posibilidad. Yo considero que lo que ha ocurrido el día de ayer sí califica de incapacidad moral. Es una irresponsabilidad absoluta haber armado el gabinete que se ha armado y va a depender de los votos al final del día. Se necesitan 87 votos para lograr una vacancia y yo espero que durante los próximos días todas las fuerzas democráticas que están en el Congreso podamos idear una estrategia inteligente para enfrentar esta situación y espero que sí podamos contar con todos los partidos democráticos, incluyendo Somos Perú, incluyendo el Partido Morado. Creo que es momento de dejar atrás nuestras diferencias y unirnos para poder recuperar nuestra democracia. Acá me están diciendo si habrían nuevas elecciones. No. Si es que se llegase a lograr los votos necesarios para una vacancia, lo que sucedería es que entraría Dina Boluarte. Y Dina Boluarte tendría que nombrar a un nuevo gabinete y esperemos que Dina Boluarte tenga un poco más de criterio. Pero nosotros no podríamos vacar a Castillo y convocar nuevas elecciones. La sucesión constitucional es que entre Dina Boluarte y luego de eso habrá un nuevo escenario en función al cual tendremos que ver qué es lo que haremos. A ver, acá Moni me está preguntando si es que en lugar de vacarlo no convendría no darle la confianza al Premier. El problema con no darle la confianza al Premier es que tenemos el precedente de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra cierra el Congreso de la República en septiembre del 2019 porque se le había negado una segunda cuestión de confianza. En realidad el Congreso la había aprobado, pero él interpretó fácticamente que se la habían denegado y por lo tanto cerró el Congreso de la República. Y posteriormente el Tribunal Constitucional en una sentencia señaló que el Ejecutivo podía hacer cuestión de confianza sobre cualquier asunto de interés nacional, es decir, sobre cualquier cosa que se le ocurra, y que además podía interpretar fácticamente si es que el Congreso se le estaba aprobando o negando. Entonces, con este precedente tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de evaluar si es que vamos a darle o negarle la confianza a este gabinete. De hecho, yo creo que en parte el hecho de que este gabinete esté conformado como está conformado es una provocación al Congreso. Ellos, creo yo, están esperando que nosotros no les demos la confianza, para posteriormente ellos presentar el proyecto para reformar el artículo 206 de la Constitución, incluir la Asamblea Constituyente en la Constitución y hacer cuestión de confianza respecto a ese proyecto. Eso nos pondría a nosotros, a los congresistas, contra la pared, porque si nosotros le negamos la confianza respecto a ese proyecto, él podría cerrarnos. Y en ese sentido, creo que tenemos que evaluar muy bien antes de negarle la confianza a este gabinete. Y yo personalmente considero que no deberíamos negarle la confianza. Creo que negarle la confianza sería pisar el palito, hacer exactamente lo que ellos esperan que nosotros hagamos. Acá me están diciendo se debería modificar la cláusula de la cuestión de confianza. Yo estoy de acuerdo, creo que el precedente que sentó el cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra y el hecho de que el Tribunal Constitucional haya legitimado esta decisión a través de una sentencia nos ha hecho muchísimo daño y ha alterado por completo el equilibrio de poderes. Tenemos un poder ejecutivo con un poder arbitrario amplísimo para cerrar el Congreso y por otro lado tenemos un Congreso de la República prácticamente maniatado que no tiene cómo contrapesar este poder amplísimo que ahora tiene el Ejecutivo. Yo creo que definitivamente reevaluar la figura, la cuestión de confianza y de la vacancia presidencial es necesario.
Macarena me pregunta si es que no recibe el voto de confianza, ¿puede cerrar el Congreso? No. Para poder cerrar el Congreso se le tiene que negar la confianza al Ejecutivo en 2 oportunidades. Entonces, si nosotros no le diésemos la confianza a este gabinete, ya tendríamos una cuestión de confianza denegada y por lo tanto nos quedaría una más. Y ahí vendría, creo yo, el proyecto para incluir la Asamblea Constituyente en la Constitución y hacer cuestión de confianza respecto a ese proyecto. Y de hecho, Vladimir Cerrón ha señalado en entrevistas que esa es la estrategia que él creía que se debía seguir. Y además, con este gabinete también sabemos que es Vladimir Cerrón quien controla a Castillo, quien controla a Perú Libre, y por lo tanto creo que ha quedado bastante clara que esa va a ser la estrategia que ellos van a seguir. Y es por eso que creo que no debemos pisar el palito. Creo que negarle la cuestión de confianza a este gabinete no es una decisión muy inteligente ni estratégica. Marcelo me pregunta cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. En este momento ninguno. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Ellos no pueden, digamos, rebelarse, desconocer a Castillo como presidente, por lo menos mientras no haya, digamos, ningún quiebre abierto del orden constitucional. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes y por lo tanto yo no creo que ellos vayan a tomar ninguna acción en este momento. Aquí no me pregunta cuándo se le va a ocurrir a Castillo nombrar al ministro de Economía, no lo sabemos. Falta el ministro de Economía y falta el ministro de Justicia. Ya sabemos que quien iba a ser ministro de Economía, que era Pedro Franque, decidió dar un paso al costado luego de que Vladimir Cerrón se impusiera en la decisión de nombrar el gabinete, así que es cuestión de esperar unos días a ver quién termina siendo el ministro de Economía y quién termina siendo el ministro de Justicia. Acá también me están diciendo, ¿y por qué no censuran ministro por ministro? Creo que eso también es algo que podríamos evaluar hacer, sin embargo, es muy peligroso dejar que pase el tiempo. Mientras más tiempo estas personas que tienen vínculos muy cercanos con el terrorismo y con el narcotráfico sobre todo, es muy peligroso que estén durante mucho tiempo en posiciones de poder y con acceso a información sensible. Entonces, yo creo que también es una opción, digamos, ir investigando y interpelando e incluso censurando ministro por ministro, pero digamos que el lado negativo de esa estrategia es el tiempo que transcurre mientras eso ocurre, ¿no? Mari me pregunta si una vez, o sea, si es que se llegase o si es que ocurriese que se vaca a Castillo, si es que Dina no podría ser también vacada por incapacidad moral, la verdad es que no, porque ella no ha hecho nada aún. Si es que se llegase a vacar a Castillo y entrase Dina Boluarte a ocupar la presidencia, nosotros no podríamos vacarla automáticamente porque, digamos, no ha hecho nada que la pueda llevar a incurrir en la causal de incapacidad moral. Tendríamos que ver cuáles son las acciones que ella toma para poder tomar una decisión en ese sentido, ¿no? Fer me pregunta si yo estaría a favor de que los militares sean deliberantes con un cambio de constitución. No, creo que las Fuerzas Armadas no deben ser deliberantes, porque eso pondría en riesgo el Estado de Derecho y pondría en riesgo el orden democrático. Acá me están preguntando si la vacancia necesariamente tendría que venir después de una
solicitud de confianza por parte del nuevo gabinete. Yo considero que no, porque la vacancia opera contra el presidente de la República, no contra el gabinete. Acá me están preguntando si es que hay votos suficientes para la vacancia. No lo sabemos. Es una estrategia que tiene que ser evaluada. Eso todavía no sabemos si es que finalmente esa va a ser la dirección que vamos a seguir. Tenemos que llegar a un acuerdo entre todas las bancadas democráticas para poder diseñar una estrategia que nos lleve a superar este problema. A ver, estoy tratando de responder la mayor cantidad de preguntas posibles, pero están llegando muy rápido. Me están preguntando si ya hemos conversado con Somos Perú y con el Partido Morado. La verdad es que todavía no hemos tenido una reunión de todos los voceros de las bancadas. Eso probablemente ocurra mañana. Así que no, todavía no hemos conversado con Somos Perú y el Partido Morado, pero como dije al principio, yo espero que esa conversación ocurra y que podamos llegar a un acuerdo. Para lograr una vacancia, me están preguntando cuántos votos se necesitan. Se necesitan 87 votos, mayoría calificada. Cristian me está preguntando qué opino sobre el servicio militar obligatorio para los que no trabajan ni estudian. Estoy totalmente en contra del servicio militar obligatorio. Creo que es un atentado gravísimo contra la libertad personal. Creo que es volver al siglo pasado pretender implementar una medida de este tipo y definitivamente nosotros desde el Congreso nos vamos a oponer y vamos a luchar contra este tipo de medidas populistas y totalitarias. Me han preguntado también qué opino sobre la implementación de ronderos en la capital. Esta propuesta que está contemplada en el Plan de Gobierno de Perú Libre y que ha sido anunciada por Pedro Castillo en su discurso del 28 de julio, de crear estas especies de milicias, porque lo que quiere es incorporar a los ronderos a las Fuerzas Armadas y generar unas especies de rondas campesinas urbanas también. En el fondo no es más que el modelo que ha implementado Chávez en Venezuela. Creo que es peligrosísimo y es algo que nosotros no podemos permitir que ocurra. Es una forma de generar un control social violento y opresivo. Me están preguntando si esto de los ronderos y el servicio militar obligatorio son medidas que puede aplicar por su cuenta el Ejecutivo o si requiere de una ley del Congreso. El tema del servicio militar obligatorio sí requeriría de una ley del Congreso. Me preguntan también qué opino sobre esta propuesta de Castillo de convertir el Palacio de Gobierno en un museo y él no trabajar en Palacio. Creo que es una muy mala medida, no solo por las implicancias políticas que tiene,
Creo que el hecho de haber anunciado esto de convertir el Palacio de Gobierno en un museo, en el fondo pretende romper con nuestra tradición republicana y liberal. Es un quiebre con los principios republicanos y liberales que dieron nacimiento a nuestra república. Creo que una ideología, es una muestra ideológica de quiebre respecto al republicanismo. Y yo considero que eso es algo inaceptable y además también tiene implicancias prácticas, ¿no? El hecho de que él no vaya a despachar en Palacio de Gobierno, digamos, lo hace menos susceptible de los controles y de la transparencia que, digamos, ocurrirían si es que él despachase en Palacio de Gobierno, porque quien entra a Palacio tiene que registrarse en un libro de visitas, todas las acciones que lleva a cabo el presidente de la República en teoría son públicas. Si es que él sale de Palacio de Gobierno y empieza a despachar Dios sabe dónde, la ciudadanía en realidad no va a tener ningún tipo de control ni de conocimiento sobre qué es lo que está haciendo el presidente. Y eso es algo bastante grave. Me preguntan si sería ideal eliminar las Fuerzas Armadas como pasó en Costa Rica. No. Yo personalmente considero que no es una buena idea eliminar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cumplen un rol muy importante y por el contrario creo que debemos fortalecerlas y respetar su institucionalidad. Así es, Javier. Yo también creo que ellos están buscando cerrar el Congreso y creo que este gabinete no es más que una provocación para que les neguemos la confianza y luego ellos puedan hacer cuestión de confianza respecto a la Asamblea Constituyente sin tener mayor oposición del Congreso o si es que hay oposición del Congreso, cerrarlo. Acá me están pidiendo un saludito para Valery Moreno. Me están preguntando qué partidos están a favor de la vacancia. Como les digo, la vacancia es una posibilidad, pero nuevamente esto tiene que ser objeto de discusión, de debate y de consensos entre las bancadas democráticas, las cuales tenemos que reunirnos y conversar para poder elegir o seleccionar la mejor estrategia para enfrentar esta crisis. Acá Paolo me hace una muy buena pregunta, que es que si ellos pueden llamar a una constituyente estando el Congreso cerrado. No, no pueden. La Constitución señala que si es que se cierra el Congreso tras dos cuestiones de confianza denegadas, lo que corresponde es que se convoquen a nuevas elecciones para un nuevo Congreso, no para una Asamblea Constituyente. Sin embargo, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y compañía ya han señalado claramente que lo que ellos quieren es una Asamblea Constituyente que opere en paralelo al Congreso de la República. Por lo tanto, si es que ellos hacen cuestión de confianza respecto a la Asamblea Constituyente y cierran el Congreso, ellos van a proceder a convocar esa Asamblea Constituyente. Y ya sabemos que la democracia y la separación de poderes no es algo en lo que ellos crean.
Me están preguntando, si procede la vacancia, ¿cuál es la lista de personas aptas para asumir el cargo de presidente del Perú? Si es que se vacara a Pedro Castillo, quien asumiría la presidencia sería Dina Boluarte, que es la vicepresidenta, la única vicepresidenta. Y si es que por X motivos Dina Boluarte saliese de la presidencia o fuese vacada, quien asumiría la presidencia sería el presidente del Congreso, quien tiene que convocar nuevas elecciones. Me están preguntando no si es que les vamos a dar la confianza. Nuevamente, esto es algo que tenemos que conversar entre todas las bancadas democráticas. Yo personalmente considero que no es una buena idea negarles la confianza, porque eso es lo que ellos están buscando. Ellos quieren poner al Congreso contra la pared, que nosotros les neguemos la confianza a este gabinete para luego ellos poder hacer una cuestión de confianza respecto a la Asamblea Constituyente y obligarnos a aceptarla o cerrarnos si es que nosotros nos oponemos. Por lo tanto, creo que en esta oportunidad no podemos pisar el palito. Yo considero que o hay que abstenerse o hay que darles la confianza. Me preguntan si se puede vacar a toda la plancha presidencial a la vez. No. La vacancia opera únicamente respecto al presidente de la República. Me preguntan si la vicepresidenta no puede convocar a nuevas elecciones. En realidad no. La vicepresidenta asume la presidencia hasta que termine el periodo presidencial, que fue lo que ocurrió con Vizcarra, por ejemplo, hasta que fue vacado. Pero en teoría él debió haber terminado el periodo presidencial para el cual fue elegido PPK. Así es, acá me están diciendo razón y cabeza fría. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser muy inteligentes a la hora de enfrentar esto. No podemos pisar el palito y no podemos hacer lo que ellos esperan que nosotros hagamos. Acá me están preguntando si el Congreso se puede abstener a dar la confianza. ¿Cómo es eso? Para que un gabinete obtenga la confianza se necesita mayoría simple de los congresistas que estén presentes en la sesión. Y uno puede abstenerse y, digamos, el gabinete podría obtener la confianza con la mayoría simple de quienes voten con la mayoría de los votos a favor. Si es que la mayoría de los presentes se abstiene, en realidad se vuelve a someter a votación la confianza del gabinete. Y esto puede ocurrir en la misma sesión o se puede programar otra sesión siguiente. Pero incluso si uno se abstiene, digamos, finalmente o se la tienen que dar o se la tienen que denegar. Acá Alexander está hablando de la reforma del Senado, que es muy importante. Yo creo que volver a la bicameralidad es una reforma urgente que nos ayudaría a lograr mayor estabilidad política y que además evitaría este tipo de volatilidad política que estamos viviendo que hemos estado viviendo en los últimos 5 años, ¿no? Si tuviésemos una segunda cámara, tanto los procesos de control político como los procesos legislativos serían mucho más reflexivos y habría mucho más filtros y controles, ¿no? Matías pregunta si es que vamos a interpelar a los ministros. También es una posibilidad, nuevamente. Hay muchas posibilidades y tenemos que evaluarlas, debatirlas y llegar a un consenso. Emerson me pregunta si Castillo aún no es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En realidad ya lo es. Desde que es proclamado presidente, yo creería que ya es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Lo que no ha hecho hasta el momento es formar gobierno
por lo menos no va a formar gobierno hasta que no tenga un ministro de Economía y un ministro de Justicia. Él debe completar a su gabinete para poder formar gobierno y tiene que obtener la confianza por parte del Congreso. Me preguntan nuevamente cuántos votos se necesitan para darle la confianza. Se necesita la mayoría simple, es decir, la mayoría de los votos de los congresistas que estén presentes en la sesión de investidura del gabinete. Acá me están preguntando si es que creo que ellos van a hacer o van a promulgar alguna ley para la expropiación de la propiedad privada. La verdad es que el mensaje ha sido un poco ambiguo. No han dicho abiertamente que van a expropiar y que van a violar la propiedad privada. Sin embargo, cuando uno lee entre líneas el discurso de Pedro Castillo, él señala que digamos, se va a evaluar que, digamos, que por encima de los intereses individuales y de los derechos individuales están los derechos sociales o de la nación, y que para poder, digamos, ver si es que un proyecto privado va o no va, ellos van a analizar la rentabilidad social, entre comillas, lo cual en el fondo quiere decir que ellos van a supeditar los derechos de propiedad individuales a, digamos, el interés público, entre comillas, lo cual deja bastantes dudas respecto a si es que finalmente los van a respetar o no. Yo creo que no lo van a hacer. Acá me están preguntando si es que se puede hacer algo para prohibir en un futuro cambiar la Constitución. A ver, ahora hay que hacer una distinción, ¿no? Yo creo que las reformas constitucionales son necesarias porque, digamos, el tiempo va pasando, las circunstancias van cambiando, las constituciones no son perfectas y se tienen que ir perfeccionando con el tiempo. Pero esto siempre se tiene que hacer a través de los mecanismos constitucionales, las vías que la propia Constitución contempla para reformar los artículos que tenga la Constitución. Lo que sí creo que debería prohibirse es la figura de la Asamblea Constituyente, que en sí misma constituye un quiebre del Estado de Derecho. Es un órgano que no tiene ningún tipo de control, ningún tipo de límite, que está totalmente fuera del sistema de pesos y contrapesos que contempla nuestra Constitución, y por eso es que es muy peligroso. Porque en el fondo le estamos dando a este órgano deliberativo, ajeno a cualquier tipo de control, la decisión respecto a nuestros derechos y nuestras libertades. Es un salto al vacío que es muy peligroso y amenaza nuestra libertad. Entonces, yo considero que la figura de la Asamblea Constituyente sí se debería prohibir expresamente. Definitivamente está prohibida, no está contemplada en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, no hay ningún artículo expreso en la Constitución que así lo diga, y considero que sería positivo hacerlo. Acá me están haciendo una buena pregunta, que es si en el referéndum que hizo Martín Vizcarra se dijo que no a la bicameralidad, ¿cómo haríamos? Digamos que los efectos de un referéndum son vinculantes por un periodo determinado de tiempo, no son vinculantes eternamente. Transcurridos, si no me equivoco, creo que son 2 o 3 años del referéndum, se puede volver a someter a debate. No tengo la cantidad de tiempo exacta, pero no es vinculante para siempre.
Bueno, hay personas que me están preguntando qué pueden hacer como ciudadanos. Yo creo que es muy importante involucrarse, estar vigilantes. Creo que no hay que abandonar las calles. Creo que es importante hacernos sentir, alzar nuestra voz. Por otro lado, hay una iniciativa ciudadana que está impulsando Lucas Gersi para prohibir expresamente en la Constitución la Asamblea Constituyente. Él está recolectando firmas. Si es que entran al link que está en mi perfil, hay un formato de los planillones para recolectar firmas. Quien quiera ser voluntario puede imprimirlos y recolectar firmas para poder presentar esta iniciativa ciudadana de reforma constitucional frente al Congreso y poder prohibir expresamente en la Constitución la figura de la Asamblea Constituyente. Esa es una forma muy importante y muy valiosa de involucrarse como ciudadanos. Pero lo más importante es mantenernos vigilantes, compartir información. Creo que la información es muy poderosa y sobre todo hacer sentir nuestra voz y no abandonar las calles. Eso es algo muy importante y de hecho este domingo va a haber una manifestación en contra del gabinete Bellido, así que yo los invito a participar. Me están preguntando cuántas firmas se necesitan. Para presentar una iniciativa de reforma constitucional, una iniciativa ciudadana de reforma constitucional, se necesitan alrededor de 80.000 firmas. Y para que esta iniciativa sea posteriormente sometida a referéndum, se necesitan 2,5 millones de firmas. Acá me están preguntando a dónde pueden llevar las firmas y cómo pueden inscribirse como voluntarios para la recolección de firmas. La información está en mi perfil de Instagram. Los planillones están en un PDF en el link de mi perfil y en mis posts pueden encontrar toda la información necesaria para poder inscribirse como voluntarios. Andrés me está preguntando qué va a pasar con el Ministerio de Economía ahora. Bueno, Castillo tiene, para poder formar gobierno, tiene que nombrar a un ministro de Economía y a un ministro de Justicia y luego pedir la confianza al Congreso de la República. Así es, no debemos abandonar la calle y debemos permanecer vigilantes. No podemos dejar que pasen por encima nuestro, no podemos dejar que atropellen nuestros derechos y que terminen con nuestra democracia. La libertad se tiene que cuidar día a día, no la tenemos garantizada, tenemos que pelear por ella. Me están diciendo que ya caducó el link de mi perfil, perdonen. Ahora cuando me desconecte, voy a renovarlo. Voy a volver a colgarlo. Sí, no se preocupen, voy a actualizar el link. Me están preguntando hasta cuándo se puede presentar el gabinete. En realidad no hay un periodo de tiempo determinado, pero digamos que ya han pasado varios días y no han formado gobierno, así que lo que debería ocurrir es que nombre a los 2 ministros que falten pronto y luego deberían acudir al Congreso. Me están preguntando cuál será la posición del Congreso respecto al ingreso libre a las universidades.
No puedo hablar por todos los congresistas, pero yo estoy en contra. Creo que es una muy mala idea, que lo único que va a lograr es que haya peor educación, de peor calidad, y que sea incluso más restrictivo tener una educación de calidad de lo que ya es el día de hoy. Así que yo la verdad es que no creo que esa medida termine siendo aprobada por el Congreso. Me están preguntando si se ha armado una bancada de coalición. Es algo que está en proceso, pero hay varios congresistas que están tras ese objetivo. Queremos armar un frente democrático en defensa del Estado de Derecho y en defensa de la Constitución. Es algo que tenemos que trabajar y formalizar durante los próximos días, pero es algo que está en marcha. Así es. Castillo es populismo del Foro de Sao Paulo, estoy totalmente de acuerdo. Lucía me pregunta si es que le vamos a dar la confianza. Vuelvo a decir que creo que sería un error de nuestra parte negarle la confianza, porque eso es justamente lo que ellos quieren. Yo creo que este gabinete en el fondo es una provocación al Congreso de la República para que nosotros no le demos la confianza al gabinete y luego ellos puedan hacer cuestión de confianza respecto a la Asamblea Constituyente y obligarnos a aceptarla o de lo contrario cerrarnos. Y es por eso que creo que por más condenable que sea el gabinete actual, si es que nosotros le negamos la confianza, estaríamos un poco cayendo en su trampa, ¿no? Pisando el palito. Y es algo que no debemos hacer si es que queremos combatir a estas personas. Bueno, ya son las 7:45, así que me tengo que desconectar. Espero haber podido responder la mayor cantidad de preguntas y haber resuelto sus dudas. Durante los próximos días se van a definir muchas cosas. Nuevamente yo espero poder lograr un consenso con todas las bancadas democráticas para enfrentar esta amenaza antidemocrática y totalitaria. Creo que es muy importante que la ciudadanía se mantenga involucrada, es importante no abandonar las calles, mantenernos vigilantes y este domingo va a haber una marcha, así que los invito a asistir, yo voy a estar ahí y nada, los voy a tener que dejar. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por mandarme sus preguntas y ya estaré informándolos sobre los próximos sucesos en los próximos días. Chao, gracias.